Buenos días o buenas tardes. Empezamos nuestra lección 27. No, ya es 28. No sé por qué he puesto aquí 27. Tengo que corregir. Nuestra lección 28 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Una lección con la que damos término a nuestro curso. Un curso que hemos venido llevando a lo largo de todo el año y que ahora creo que felizmente se acaba. He preferido acabarla hoy y no mantener lo último para el próximo día porque es que no hay materia, no tengo materia suficiente y voy a alargarla hablando tontamente y no merece la pena. Por tanto, Pablo en Roma y final es lo que tiene este tema 28. Pablo en Roma, final. Ahora después veremos alguna fotito más, ¿no? Me he puesto casi hoy. Ahí lo tenéis, prisionero al hombre. Nuestro santo, siempre con su espada. La espada con la que le cortaron la cabeza es un elemento constante. Pero quizá porque la espada es también la palabra, ¿no? Y en San Pablo la palabra es importante. Por eso la espada no falta en ningún sitio, por incongruente que parezca. Bueno, el otro día dejábamos a Pablo llegando a Roma y hoy vamos a verlo en Roma. El trozo que vemos tiene un primer versículo que habla de la prisión domiciliaria y luego 15 versículos más que nos hablan de Pablo y los judíos en Roma. Tiene un primer discurso, una respuesta de los judíos, un segundo discurso, que es el último de Pablo, y la conclusión del libro. Vamos a ir por partes. Prisión domiciliaria. Llegado a Roma, Pablo quedó en régimen de prisión domiciliaria. Por eso el autor nos informa. Una vez en Roma, le permitieron a Pablo vivir por su cuenta en una casa, con el soldado que lo vigilaba. Aquí en el dibujo inicial, ¿veis? Aquí han puesto dos soldados para que no falte ninguno, ¿no? Y esto tiene muchísimo más aspecto de cárcel que de casa particular. Pero bueno, los dibujantes ya se sabe. Por cierto, es un dibujo muy antiguo y debe estar rayadito y eso, pero tiene su encanto y por eso lo he puesto. En algunos códices se añade que el centurión que traía a Pablo en todo el viaje había entregado a los presos al comandante de la guarnición, pero aquí se da por supuesto. Y otros códices más añaden que la casa donde Pablo se alojó no estaba en el cuartel, como parece que da la impresión en esta reproducción que hemos hecho. El régimen de prisión domiciliaria, que Iglesias me informa que se llamaba custodia libera o custodia militaris, este régimen de prisión domiciliaria, a la espera del juicio, le permitiría vivir fuera de la cárcel en una casa propia situada o alquilada, podía ser propia o alquilada, y estaba fuera de la cárcel, obviamente. Pero no se podía abandonar. Pablo podía recibir visitas sin restricciones y de hecho nos dice que estuvo recibiendo mucho tiempo a los judíos de Roma y a otros a los que predicaba el Evangelio. Por tanto, podía recibir visitas, pero él no podía salir de la casa. Y además estaba el preso, estaba atado con una cadena a un soldado para que no se escapara. Y a ese soldado tenía que mantenerlo
tanto en alimento como en alojamiento, el preso. Por tanto, la prisión era una prisión domiciliaria, pero con ese elemento añadido del soldado allí sujetándolo, estando atado con una cadena a él. En el dibujo tampoco se pone con la cadena atada al soldado, sino atada al banco. Pero bueno. Este régimen era normal en Roma para los detenidos en espera de juicio o de sentencia. Y entramos ya en lo que pasa en Roma. Sorprende que desaparezca de la narración por completo la Iglesia de Roma. Ya no se dice más nada de los cristianos de Roma. Es bastante sorprendente. Pero los autores dicen tres cosas. Primero, que se ha dicho hace un momento, que Pablo había sido recibido tanto en Pozzuoli o Puteoli, como se dice en español, en Puteoli o en Tres Tabernas, había sido recibido por los cristianos de Roma. O sea que tampoco había que mantener aquí hablando de ellos. De todas maneras sigue siendo raro. Otros dicen que no habla con razón. No habla con razón porque con los cristianos de Roma no se entendió. Y para decir esto, los autores se apoyan en que San Clemente Romano, en la carta que escribe a los corintios, les dice que Pablo tuvo que sufrir mucho y al final incluso llegar al martirio por culpa de las envidias que se dieron en su entorno. Con eso está insinuando que fue la situación de tensión interna de la comunidad cristiana la que al final trajo muchos problemas para Pablo, ¿no? Bien, y esas dos soluciones son muy importantes. Y otra que también es muy lógica es que ahora no interesa hablar de lo que Pablo le decía a los cristianos, sino de lo que Pablo tuvo entre manos con la comunidad judía, porque ahí se va a revelar la intención de todo el libro y la intención del apóstol, del autor, al escribir el libro de los Hechos de los Apóstoles. Por tanto, tres razones para no hablar de la comunidad cristiana. Ya se ha hablado antes, hubo malos entendimientos entre Pablo y la comunidad cristiana y el autor no quiere entrar en ello. Y tercero, la intención de estos últimos versículos no es hablar de esas relaciones, sino de hablar de las relaciones del cristianismo con el judaísmo. Dice así Roloff en concreto. El encuentro de Pablo con los representantes del judaísmo romano le sirve a Lucas para expresar con la máxima evidencia el cambio radical que se ha producido en la historia. Pablo constata definitivamente la obstinación de Israel y proclama solemnemente la decisiva e irreversible orientación del Evangelio hacia los paganos. Por eso no se habla de la comunidad cristiana. Y así se empieza ya con el discurso y las relaciones de Pablo con la comunidad judía. Se dice que 3 días después equivale a pasado mañana, día por medio. Es decir, Pablo convocó sin demora a los judíos porque eso reafirma y confirma que él se sigue sintiendo judío. Pablo se considera judío. Esa es la tesis de todo el libro. Mira que lo he dicho hace. Y San Lucas lo ha dicho más que yo. Pablo se sigue considerando judío y no ha roto con su pueblo. La Iglesia
no es la que ha roto con el judaísmo, sino el judaísmo el que no ha aceptado a Jesús y no ha aceptado a la comunidad que lo continúa. San Pablo convoca solo a los judíos principales, porque ya son muchas personas. Porque en Roma se dice que por aquella época había por lo menos 13 sinagogas. La comunidad judía de Roma fue siempre muy importante. Todavía es una comunidad judía muy importante, la comunidad de Roma. Y además, pues, como veis, tiene una raigambre muy profunda, ¿eh? Los judíos en Roma no son una comunidad nueva, son anteriores al cristianismo, allí en Roma. Bueno, pues Pablo convoca solo a los judíos principales. La oficialidad del asunto, al tratar de las relaciones de cristianismo y judaísmo, pues no hace falta que tenga una asamblea, que haría muy difícil la comunicación. Hace falta que vengan estos judíos principales. No se designa quiénes son, ni por qué son principales, ni qué cargos tienen. No, es la representación oficial de los judíos los que son convocados por Pablo. Pablo convoca no porque tenga autoridad. Y sin embargo el autor da la impresión de que convoca porque tiene autoridad. Juega ahí el autor un poco con todo esto. Lo mismo que la llegada a Roma, que llegó prisionero en una caravana de presos. Sin embargo, el autor la presenta como una parusía imperial, como una llegada del emperador a sus dominios, ¿no? Pues ahora el autor parece que presenta a Lucas como el que tiene autoridad para convocar a las autoridades judías. No, la convoca porque está preso y si quiere hablar con ellos necesita que ellos vengan a hablar. O sea que les manda un recado diciéndole, oye, hacer el favor, que tenía que decir algunas cosas importantes, hacer el favor de venir, ¿no? No es una convocación de un poderoso a subordinado, es todo lo contrario. Es la convocatoria de un preso a quienes pueden informarle y ayudarle. Pablo hace un corto informe y en el que sostiene esta idea. Siendo inocente, he sido detenido y entregado a los romanos. Nos resuena a nosotros inevitablemente la situación de Jesucristo, que siendo inocente fue entregado a los romanos. Por otra parte, los romanos lo habían interrogado y no habían encontrado culpa en Pablo. Ante el peligro que suponía ser juzgado por su enemigo, apeló, ay, qué mal me salido esto, al emperador y lo hizo para defenderse. Es decir, si Pablo ha apelado al emperador, no ha sido, lo dice expresamente, no ha sido para acusar a los judíos, sino para defenderse de los que lo atacan. Cuarto, no tenía ni tiene intención, como digo, de acusar a los de su pueblo. Él les declara que está preso a causa de la esperanza de Israel. Es decir, está preso por su fe en que Dios ha cumplido ya las promesas que le había hecho a Israel. He tenido que interrumpir, me ha venido una visita y la verdad es que ahora mismo no sé muy bien por dónde iba. Voy a intentar recoger el punto último en el que estaba hablando, ¿no? Decía que Pablo hacía un corto informe en el que afirmaba las siguientes cosas. Siendo inocente, ha sido detenido y entregado a los romanos. Y veíamos que se parece a Jesús. Segundo,
que los romanos lo interrogaron y no encontraron culpa. Tercero, que apeló al emperador porque su vida corría peligro, no para acusar a su pueblo. Y él declara que está preso a causa de la esperanza de Israel, es decir, por su fe en que Dios ha cumplido ya las promesas que había hecho a Israel. Eso es lo que dice. Y por tanto, debajo de esto hay también tres ideas muy importantes. Que el cristianismo es continuidad con el judaísmo, que los problemas entre cristianismo y judaísmo son cuestiones internas, como diría Galión, cuestiones de leyes vuestras y de cosas de vuestra ley y de palabras, ¿no? Y que no hay acusaciones de tipo civil que sean sostenibles contra Pablo, es decir, contra el cristianismo. La respuesta de los judíos vendrá a decir que ellos no tienen ningún informe contra Pablo. O sea que ellos no van a intervenir acusando a Pablo ante el tribunal del emperador. Por tanto, hay que esperar a que venga gente de Palestina, si es que vienen, pero que los judíos de Roma no saben nada del asunto. No tienen ningún informe en contra de Pablo. Pero hombre, que ya que está aquí, que le informe acerca del cristianismo, porque de eso se han oído hablar y han oído hablar mal. Entonces, hay mucha controversia entre los judíos sobre el tema cristiano y el cristianismo es designado como secta, pero no tiene sentido negativo. También se puede hablar de la secta de los fariseos, de la secta de los esenios, es decir, grupo, lo que nosotros llamaríamos movimiento. Y de este movimiento, de este grupo de personas, de esta congregación, quieren tener mejor información y que mejor que sea Pablo el que la dé. Los judíos de Roma, por tanto, quieren informarse bien sobre qué es lo que sucede con un grupo controvertido dentro del mismo judaísmo. Por eso secta, dentro del mismo judaísmo. Y entonces el autor de los Hechos nos dice que a raíz de esto que dijeron los judíos, Pablo va a tener muchas visitas y a lo largo de mucho tiempo va a tener muchas entrevistas. En respuesta a la petición de los mismos jefes judíos, Pablo acepta con gusto recibir visitas. Y así puede dar testimonio de Cristo en la misma Roma, en el confín del mundo. Pues como decimos nosotros, todos los caminos llevan a Roma. La predicación de Pablo se resume diciendo: dando testimonio e intentando persuadirlo de lo relativo a Jesús, apoyándose en la ley de Moisés y los profetas. Ante esta predicación se reproduce el escenario que hemos visto tantas veces a lo largo de todo el libro. Unos aceptaban con fe lo que decía, pero otros permanecían incrédulos. Por tanto, Pablo ha hecho una pequeña presentación de por qué está en Roma y los judíos le han dicho que ellos no tienen nada en contra de él, pero que quieren ser informados. Y ahora se nos ha dicho que Pablo dio testimonio de Jesús, predicó en Roma bastante tiempo, recogiendo o recibiendo a gente. Y aquí ya se va a insertar el último discurso de Pablo. Algo así como la última palabra del condenado antes de dar la sentencia. El libro se cierra, por tanto, con unas breves palabras de Pablo dirigidas a los judíos que no han creído en el mensaje cristiano.
No se le dirige a los judíos que se han creído, sino a los incrédulos. Esta palabra, a la vez, deja sentenciado el estado de la cuestión del cristianismo ante los jueces paganos que tienen que dar sentencia acerca de Pablo y acerca de los cristianos en general. Ahora después insisto en esto. Pero estas palabras dicen, antes de dar sentencia contra Pablo, o sea, antes de dar sentencia contra los cristianos, Pablo va a dejar con su última palabra, va a dejar claro el estado de la cuestión. Roloff dice, con el trompetazo de una cita de Isaías, como dice Harnack, Pablo da por terminada la discusión. Con el trompetazo de una cita de Isaías, que además resuena aquí con una fuerza tremenda. Es Isaías 6, 9, 10. A partir de esa, en esa cita, se ofrece un auténtico resumen de todo el libro, dejando claro el punto principal. Los judíos se han cerrado al mensaje salvador de Cristo y Dios va a formar un pueblo nuevo mediante la conversión de los paganos. Ellos sí oirán, dice Pablo. También Sicre, José Luis Sicre, en el libro que tantas veces hemos citado, hasta los confines de la tierra, comenta esta cita, reconociendo que como tal cita es difícil de entender y destaca que Jesús la utilizó también para explicar por qué había predicado en parábola. Roloff, por su parte, recuerda que el cristianismo primitivo utilizó esta cita para responder a una pregunta inquietante. ¿Por qué el mensaje del Evangelio no ha encontrado la resonancia adecuada en los oyentes judíos? Es la pregunta, una pregunta insistente. ¿Por qué no han creído los judíos? Si todo estaba preparado para ellos, ¿por qué el pueblo judío como masa no ha creído? Hombre, claro, los primeros cristianos eran judíos. Los que se lo están preguntando son judíos. Pablo es judío y Pablo se pregunta a sí mismo por su pueblo, ¿no? Sufre porque su pueblo no ha aceptado el mensaje, ¿no? Pero esta pregunta se clavó en el corazón de los primeros cristianos. ¿Por qué el pueblo judío no ha aceptado a Jesús? La conclusión es contundente y suena no ya como un trompetazo, sino como un verdadero cañonazo, o si queréis, como un trueno gordo. Por ello, sabed todo que esta salvación de Dios ha sido enviada a los gentiles. Ellos sí oirán. Vosotros no habéis creído, la salvación pasa a los gentiles. Ellos sí oirán. Algunos manuscritos añaden aquí el verso 29, que los autores actuales consideran como una glosa posterior innecesaria, porque repite lo dicho en el verso 24. Y dicho esto, los judíos se fueron discutiendo vivamente entre sí. A pesar de que, bueno, se ve que es glosa, que es añadida, sin embargo creo que tiene su razón de ser esa glosa. ¿Por qué? Porque insiste en el punto principal. Estamos ante una cuestión interna del judaísmo. En el judaísmo hay una división profunda con respecto al cristianismo y por tanto el cristianismo no se puede entender como algo ajeno a la religión judía, que ya lo hemos dicho y por eso es tan importante, es religio lícita en Roma y por tanto no se puede perseguir a los cristianos, que es lo que al final le interesa demostrar a Lucas.
Bueno, y con esto, pues el libro ya está terminado, pero queda abierto. El autor insiste en ello como si quisiera redondear una y otra vez todo lo dicho. Es como un predicador que no sabe terminar, ¿no? Que cuando ya ha terminado vuelve a dar otra vuelta, ¿no? A mí eso siempre me ha parecido un avión que está aterrizando y cuando ya va a tocar tierra, ¡boom!, remonta otra vez vuelo y vuelve a intentar tomar tierra. Bueno, pues parece que al final de los hechos le pasa eso. Da vuelta y vuelta y vuelve sobre el tema. En estos dos versículos vuelve a decir las grandes ideas del libro. Permaneció allí un bienio completo en una casa alquilada, recibiendo a todos los que acudían a verlo, predicándole el reino de Dios y enseñando lo que se refiere al Señor Jesucristo con toda libertad y sin estorbo. Y los manuscritos añaden, algunos manuscritos, pocos, diciendo que Él es Jesús, el Hijo de Dios, por quien el mundo entero ha de ser juzgado. El bienio al que se alude, permaneció allí un bienio completo en una casa alquilada, quiere decir que las autoridades romanas respetaron el plazo establecido por la ley para que pudieran presentarse los acusadores contra Pablo. Si el escrito se dirige a juristas, hacía falta aclararle que las normas jurídicas se habían venido cumpliendo. Segundo, Pablo predica a todos, recibiendo a todos los que acudían a verlo, judíos y gentiles, judíos y paganos. Tercero, predica libremente y sin estorbo, con toda libertad, añade al final. Insiste, Pablo predica libremente, sin estorbo. Eso es lo que queremos, predicar libremente y sin estorbo. Y eso 2000 años después seguimos diciéndolo los cristianos en todos los lugares del mundo. Seguimos siendo perseguidos y seguimos teniendo dificultades para predicar libremente y sin estorbo en muchos sitios. Pienso ahora mismo en un sitio que es evidente, Corea, ¿no? Corea del Norte, ¿no? Donde no puede predicar en absoluto. La misma China, donde hay dificultades graves para la predicación, y tantos otros lugares donde es difícil predicar libremente y sin estorbo. Y por último, el contenido de la predicación es el reino de Dios. El último verso, el que hemos dicho, diciendo que Él es Jesús, el reino, el Hijo de Dios, por quien el mundo entero ha de ser juzgado, lo consideran todo glosa. Sin embargo, me vuelve a resultar importante e interesante porque refuerza la idea de que todo el libro es como una gran sesión judicial, al final de los cuales se nos recuerda que vosotros juzgaréis lo que queráis, pero el verdadero juez es Jesús. Y ese vendrá a juzgarnos a nosotros y a vosotros, a los que os presentáis como jueces, a los que juzgasteis a Jesús, a los que juzgáis a los cristianos, vendrá el reo que es el verdadero juez, Jesús. Como dice el prefacio del Tiempo de Pasión, en el que se destaca que el mundo es juzgado y el que había sido condenado, el reo, va a ser el juez, el que juzgue. Con eso termino. Pero he añadido aquí una especie de pequeño diálogo que puede ayudar a entender lo que aquí dice. Se me ocurrió así sobre la marcha y lo puse aquí. Y os lo leo. Es un diálogo en el que se desdibujan un poco los dialogantes. ¿Es el final? Sí. ¿Y qué le pasó a Pablo? Que predicó en Roma libremente y sin estorbo. Dio testimonio de Jesús en la capital del imperio, en el confín y centro del mundo. Eso ya lo hemos visto. Pero, ¿qué le pasó a él? ¿Lo absolvieron o lo condenaron? ¿Por qué no acaba el libro bien? Diciendo
¿Qué le pasó al protagonista? No lo dice porque el autor quiere dejar voluntariamente la obra abierta. Es como si dijera: ¿qué haría vuestra excelencia, Cratiste Teófilo? ¿Lo absorbería o lo condenaría? Lo de Cratiste lo decíamos al principio, es el título de un gobernador, excelentísimo Teófilo, ¿eh? Que no aparece en el libro, aparece de los Hechos, aparece en el prólogo de Lucas. ¿Qué haría vuestra excelencia, Cratiste Teófilo? ¿Lo absorbería o lo condenaría? Pues yo creo que si el autor dijera que lo absolvieron, reforzaría la tesis del libro. Y habría que explicar qué le pasó luego a Pablo y qué circunstancias se dieron para que posteriormente lo mataran. Y el hecho de que lo condenaran entonces o después echaría igualmente abajo toda la tesis del libro de cara a un gobernador como vuestra excelencia, que quería tener jurisprudencia a la hora de dar sentencia en el juicio contra los cristianos. Pues por eso. Entonces, ¿lo dejaron libre o no? ¿Qué hubiera hecho vuestra excelencia, Cratiste Teófilo? Es que lo he dicho también, Cratiste Teófilo. Evidentemente, lo habría dejado libre para que predicara a Jesucristo con toda libertad y sin estorbo. Pues eso es lo que quería el autor, que dijera vuestra excelencia, Cratiste Teófilo, vuestra excelencia y todos los demás Cratistes del imperio, todos los gobernadores. Vale, hombre, pero parece que no leyeron la obra muchos gobernadores, porque siguieron persiguiendo reciamente a los cristianos. Hablar de eso merecería otro libro, aunque ya se han escrito tanto. Bien, con eso acabamos el libro. Ahora voy a hablar un poco de las conclusiones, pero antes quiero decir algo de la bibliografía que he utilizado. He utilizado mucha bibliografía porque el libro depende mucho de un trabajo que hice para una lección inaugural en el seminario, que la llamaba con un título un poco Informe a la superioridad. Una nueva forma de leer, una propuesta de lectura de los Hechos de los Apóstoles. Como era un trabajo para la tesis, para la lección inaugural, pues tuve que adornarlo con bastante bibliografía y sobre todo porque luego lo publiqué en la revista Genium y ahí había que ir un poquito más armado de bibliografía y de citas y de justificación de las afirmaciones. Por eso utilicé bastante bibliografía. Aquí ahora, para ya el trabajo final, tal como lo he presentado a lo largo del año, que he procurado despojarlo de tecnicismos, todo lo que he podido, y creo que he conseguido bastante, sin perder rigor en la presentación, pues he utilizado unos cuantos libros, sobre todo. He utilizado más cosas, pero sobre todo he utilizado los libros que pongo aquí. Y algunos los he enseñado ya y otros no. Utilicé un libro de Dormerger y Galindo, que está publicado en Verbo Divino. En esta colección, Evangelio y Cultura, es un gran comentario. Está muy bien hecho. Lo he utilizado bastante. Luego he utilizado un libro de González Echegaray, no lo tengo aquí a mano, sobre los hechos de los apóstoles y el mundo romano. González Echegaray tiene algunos libritos de divulgación sobre cómo era el mundo de la época del Nuevo Testamento. Es un buen arqueólogo y conoce la época bastante bien. Bueno, de Iglesias González he utilizado su edición del Nuevo Testamento, que también le he enseñado bastantes veces aquí. De Kogler, Flan, he utilizado el Diccionario de la Biblia, de Mensajero y Salterre, un diccionario de la Biblia muy completo y muy bueno, muy bien usado. También de Internet he sacado muchas noticias de diccionarios bíblicos muy variados que están publicados en Internet de 1000 formas, ¿no?
y es un poco difícil llegar a la cita concreta, pero he utilizado algunas cosas así. He tenido cuidado de contrastar los datos, porque ahí tienes que andarte con pies de plomo. En cambio, con de diccionario de la Biblia, de mensajeros alterre, pues de entrada te fías porque sabes que son autores buenos, son autores universitarios de importancia que merecen la pena. Luego de Rodríguez Carmona tiene bastantes cosas, pero he utilizado un comentario a los Hechos de los Apóstoles que publicó en la BAC en el año 2015 y está muy, muy bien. Es una gran obra. Merece la pena de verdad. Luego he utilizado sobre todo el Roloff, que ya tendréis la cabeza harta de oír ese nombre, que suena ruso pero es alemán. Creo que alemán, sí. Se llama Hechos de los Apóstoles, está publicado en Editorial Cristiandad y lo utilizan todos. Es un libro de referencia. Este libro es un libro de referencia como comentario a los Hechos de los Apóstoles actualmente. Cuando digo de referencia, quiero decir que lo utilizan todos los comentaristas. Además, hablando de él como un señor conocido, dice Roloff, sin la cita lo más escueta posible, ¿verdad? Es que voy a ver si es alemán, porque el libro se publicó en Gotinga en 1981 con el título de Die Apostelgeschichte. Mi pronunciación del alemán es horrorosa. Die Apostelgeschichte. La edición esta tiene un traductor muy bueno, que es Dionisio Mingue. Fue jesuita, un autor importante, traducido por un hombre importante, en una edición cuidada, en Ediciones Cristiandad, un libro de absoluta referencia sobre los Hechos de los Apóstoles. Y fijaros que no es muy gordo, para decir muchas cosas no hay que dar mucha vuelta. Luego tenéis el libro de Sicre, Hasta los confines de la tierra, que es una novela. Está planteado como novela, pero más que novela es una forma dialogada de hacer la exégesis de los Hechos de los Apóstoles. Me ha gustado muchísimo y es muy bueno, con mucha sencillez. Ahí sí que tiene sencillez y sí que tiene cercena todo el lenguaje redicho, ¿no? Todo el lenguaje técnico lo quita y sin embargo tiene un rigor en las interpretaciones muy exacto, ¿no? De José Luis Sicre, Hasta los confines de la tierra, que es el heredero de otro y continuación del cuadrante en el que comentaba los evangelios, con el mismo método. Que luego también publicó las memorias de Andrónico. Cuando salen bien las cosas uno las explota, pero merece la pena que la haya explotado, porque la verdad es que ha llegado información a mucha gente. Luego he utilizado un libro súper técnico, y ese lo quiero citar porque hay que conocerlo. Y es el libro de Emil Schirer, que luego fue readaptado por Geza Vermeer, se titula Historia del pueblo judío en tiempos de Jesús. Este es un libro técnico, súper técnico, pero con una cantidad de información y una elaboración de la información y un estudio crítico de la fuente realmente muy valioso. Lo podéis encontrar, no se puede encontrar todavía. Son 2 tomos, pasa que para el común de los mortales reconozco que es latoso porque tiene muchísimos párrafos en griego, muchísimos párrafos en latín, más de la mitad de la hoja es siempre de notas, es decir, un libro de estudio, pero de estudio. Si se lee el relato, se sigue, pero bueno, lo bueno que tiene es todo ese aparato de estudio crítico, ¿no? La historia del pueblo judío en tiempos de Jesús, la publicaron en España Cristiandad en 1985 y está publicada, el autor es Schirer. Luego he utilizado el Nuevo Testamento
de Senén Vidal, que también es una edición del Nuevo Testamento muy importante, con muchas notas muy valiosas, comentarios, en realidad, con muchas notas muy valiosas, de Senén Vidal. Senén Vidal le pasó al contrario que a Sire, y Sicre se quejaba de eso, que no cita a nadie. No, pero sus comentarios son muy válidos, y suponen que tienen debajo un background muy serio de investigación y de conocimiento. Y por último, cito un libro que aparentemente tiene poca relevancia, que fue el comentario que el padre Turrado, Lorenzo Turrado, hizo a los Hechos de los Apóstoles en la obra conjunta de los profesores de Salamanca, que se llamó La Biblia Comentada, del año 1965. Se publicó esta parte de los Hechos de los Apóstoles por Lorenzo Turrado. A pesar de su sencillez de exposición, esta sí quiere ser una obra, es una Biblia comentada en 6 tomos, creo que es. O sea, que tiene mucha entidad, ¿no? Y quiere ser una obra, un comentario serio, pero también evita en lo posible bastante tecnicismo y es fácil hasta cierto punto de leer, pero es muy, muy valiosa, la de Lorenzo Turrado. Creo que sigue siendo una obra importante y por eso la cito aquí ahora. También la de Leal en la Sagrada Escritura, texto y comentario, ¿no? De los profesores de Granada, podría haberla citado, pero no he querido ya cargar de más libros a esto. Estos los pongo para deciros dos cosas. Por un lado, que no me invento gran cosa, que parto de un estudio de las cosas. Y segundo, que me he esforzado en beneficio vuestro. Esto es a vosotros, me merecéis el respeto suficiente como para que a la hora de explicar no lo haya hecho a voleo, ¿no? Sino que haya partido de lo que dicen otros autores, ¿no? Eso de que somos enanos en hombros de gigantes, ¿no? Para poder explicar. Y llego a la última parte, lo que sería una charla distinta del curso. Sin embargo, la hago ahora aquí muy brevemente, porque ya es repetir lo que he dicho 1000 veces y ya estoy cansado. Pero serían las conclusiones finales de nuestro curso. Prácticamente lo leo. El largo recorrido que hemos hecho por todo el libro de los Hechos nos ha mostrado una enorme cantidad de encuentros y desencuentros de los cristianos más significativos, y en especial Pablo, con las autoridades tanto judías como romanas. Además, se ha juzgado desde dentro de la misma Iglesia el modo de actuar de Pablo, y para eso ha habido que mostrar una figura de Pablo idealizada, desprovista de radicalismo, compatible con la doctrina y actuación de la Iglesia, que en el momento en el que se escribía la obra buscaba la unidad precisamente en la doctrina y en la práctica. Hubo que mostrar la constante protección divina sobre los que actuaban como Pablo y sobre Pablo mismo. Y fue necesario demostrar por fin que Pablo había actuado sobre la base firme de la aprobación de los apóstoles y de la comunión con la Iglesia Madre de Jerusalén. En el relato son constantes los juicios, aunque más que de juicios, habría que hablar de acciones judiciales de muchos tipos, de denuncias rechazadas por los tribunales, de causas sobreseídas, de linchamientos, de torturas ilegales, de detenciones preventivas. Las principales actuaciones tienen lugar en ciudades muy importantes: Jerusalén, Corinto, Atenas, Éfeso y Cesarea. Y los relatos que las exponen son largos y detallados, y situados en los momentos clave que estructuran el libro. Se han examinado muchas y muy graves acusaciones: desobediencia a las autoridades
religiosas, magia, incumplimiento de la ley de Moisés, blasfemia contra el templo, violación de la sacralidad del templo, practicar cultos indebidos, practicar ceremonias secretas, introducción de dioses nuevos, sacrilegio y ofensa a los dioses, causar alboroto y sediciones, considerar rey a alguien distinto del emperador. La lista de acusaciones, como veis, es seria y grande. Y si habéis leído el libro así por así, ¿y eso dónde está? Pues está. Las acusaciones han surgido siempre a causa de enfrentamientos entre judíos o paganos y los predicadores cristianos. La causa de estos enfrentamientos ha sido siempre o bien los prejuicios de los paganos contra los cristianos, que pueden ser fácilmente desmontados viendo la actuación de estos, o bien la hostilidad de los judíos que no aceptan la salvación que Dios ha enviado cumpliendo sus promesas. Esta hostilidad de los judíos ha nacido de la envidia o celo al ver el éxito de la predicación cristiana. Sin embargo, queda claro que los cristianos no han roto con los judíos, sino que al contrario, son los únicos que han sido fieles al Dios de las promesas de los judíos. En definitiva, siempre ha quedado claro que los cristianos no son alborotadores, sino víctimas de los alborotos. Los jueces, hemos dicho en las ciudades, las acusaciones, ahora los jueces. Los jueces han sido gobernadores, jueces y juristas, personajes de relieve y bien conocidos, designados por sus nombres propios: Caifás, Anás, Alejandro, Gamaliel, Agripa I, Agripa II y Berenice. Eso en el lado judío. Santiago, como representante del ala judaizante de la Iglesia. Sergio Pablo, Galión, Félix, Festo, el abogado Tértulo, por parte de los romanos. Las sentencias nunca han sido condenatorias. Los cristianos en todos los conflictos han acabado aprobando la actuación de Pedro y de Pablo. Los tribunales judíos, aunque nunca han actuado con imparcialidad, tampoco han llegado en ninguna ocasión a dar sentencia, porque su actuación ha desembocado en linchamientos ilegales o en acuerdos con gente que se han confabulado para asesinar a los cristianos. La conclusión se impone. El libro de los Hechos de los Apóstoles ha aportado una gran cantidad de material jurídico y lo ha ordenado narrativamente. De esta manera, tanto el gobernador Teófilo, a quien se dedica la obra, como los demás magistrados romanos, podrían valorar adecuadamente las informaciones que habían recibido acerca de los cristianos. Recordar el prólogo al Evangelio, para que conozcas la solidez de lo que se te ha enseñado. Veíais que discutíamos qué significaba eso. Además, podrían saber que toda la jurisprudencia de los magistrados interesados en este litigio había dejado claro que los cristianos son los legítimos continuadores del judaísmo y que este es religio lícita en el imperio y, por tanto, que los cristianos no practican una superstición punible en los tribunales romanos. Con todo esto quedaba demostrado que los cristianos, y especialmente los seguidores de Pablo, no eran reos de ningún delito y, consecuentemente, no había ninguna razón legal que permitiera perseguirlo. Punto final. Finis coronat opus. El fin da término, pone la corona a la obra. 5 de junio de 2022, que fue Pentecostés.
Como oración final de todo el curso, os sugiero que leáis el Salmo segundo, como siempre que hablamos de los mártires. Y como he escrito en Pentecostés, os sugiero también que recéis y oigáis el Veni Creator Spiritus. En YouTube hay muchísimas versiones cantadas del Veni Creator, un himno bellísimo al Espíritu Santo. Y como tarea, está para todo el verano, para toda la vida, si queréis. Repasando los temas estudiados, buscar las citas del libro que avalen las conclusiones que hemos enumerado en esta página y que he puesto sin una sola cita, porque doy por supuesto que las citas y la justificación están en todo el trabajo que hemos hecho a lo largo del curso. Pero si queréis adornarlo y ponerlo esto ya muy científico, pues ir viendo temas uno detrás de otro, ir viendo esto y viendo lo otro, estableciendo relaciones, y si acabáis con vida, habréis hecho un trabajo realmente útil. Creo que puede servir. Tampoco sea muy exagerado. Pero intentar recordar, esto lo decía por esto. Ah, mira, esto salió aquí en este tema. Ah, esto venía por aquí, ¿no? Y siempre permanezco a vuestra disposición por si queréis preguntar o decir algo. Hemos suspendido la pretendida reunión, convivencia bíblica. Han contestado solo 3 personas y no, con eso no puedo montar una convivencia. Y por otra parte ya, aunque contestara mucha gente, no es posible, porque lleva su infraestructura y lleva su logística que ya no sería capaz de llevar a cabo. Así que, sintiéndolo mucho, dejamos por otra ocasión esa convivencia bíblica. Y nada más. Espero que el curso haya sido realmente de utilidad y que el Espíritu Santo de verdad nos siga iluminando a todos para profundizar en el conocimiento de la palabra de Dios.